Si les parece, para iniciarlo, vamos a hacer una muy breve oración para el día de hoy, ¿no? Y les pido que me acompañen en ello. Padre bendito, Señor, te queremos alabar, Padre, postrarnos a tus pies, reconocerte como lo máximo, como el Señor del universo, el creador de todas las cosas. Nosotros somos muy pequeñitos, pero también nos sentimos muy afortunados porque tú has puesto tus ojos en nosotros y te damos muchas gracias porque eso que no merecíamos, que era conseguir salvación, la tenemos gracias a ti, a tu voluntad, al plan que tú trazaste, a que tu Hijo vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió por la causa de salvarnos y que esta salvación está disponible para que nosotros seamos beneficiarios en esta gracia que tú tienes con nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, por todo eso. Y también, Padre, te pedimos que, así como tú has dispuesto nuestra salvación, también dispones tú, Padre, de una serie de instrucciones que tú tienes en tu Biblia, que son útiles para nuestra vida, que son útiles para que tu reino crezca, que son útiles para conocer tu carácter y tu voluntad, y sobre todo, Padre, son útiles para cumplir con el mandato que tú nos das, que es ir a todos los lugares a compartirle a todas las criaturas el beneficio de este evangelio y la manera en que pueden obtener salvación. Entonces, Padre, te pedimos que este estudio sea útil para seguirte conociendo, para conocer más de tus doctrinas y que lo podamos aplicar en esas cosas que son las prioritarias y las importantes, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad al estudio que iniciamos la semana pasada. Como recordarán, el estudio se llamó Gracia Perseverante, parte 1. Hoy vamos a ver la parte 2. Como un breve recordatorio de lo que estudiamos la semana pasada, pues diríamos que comenzamos por estudiar un versículo que es el que está en 1 de Pedro 5:10, que ya decíamos estaba muy de la mano de lo que venía leyendo Pato, ¿no? En el sentido de los sufrimientos y tribulaciones que Dios permite en la vida del cristiano, pero que Dios trabaja con nosotros de manera perseverante, dándonos gracia para que nuestro camino cristiano vaya de la mano con Él, ¿no? Y hoy vamos a ver qué es lo que hace con nosotros, ¿no? También lo que decíamos era que anuncia en esta carta a Pedro que Dios va a permitir estas tribulaciones, que las vamos a tener en la vida, que va a haber pruebas, va a haber dificultades, y que Dios siempre va a tener control sobre ellas, ¿no? Y que además en el estudio anterior lo que vimos fue cómo estas tribulaciones y los propósitos del plan de Dios son muy visibles en nada más ni nada menos que en Jesús, ¿no? En su vida. Y analizamos cómo la tribulación máxima Él la vivió, ¿no? El sufrimiento máximo, cómo aún en esas condiciones la providencia de Dios vino, la victoria de Dios, venció la muerte, resucitó y con eso pues hizo pues, la mayor obra que tenemos en la existencia humana, ¿no? Que es que a través de eso nos da a ganar su salvación. Y también veíamos que esta vida y estos problemas, estas tribulaciones iban a estar presentes también en los primeros cristianos. Vimos el ejemplo del propio Pedro y cómo a pesar de que él tenía pues al principio mucha valentía y estaba muy confiado en sus fuerzas, hizo promesas fáciles, ¿no? De pues, yo siempre voy a estar contigo y hasta la muerte, ¿no? Y pues no pasó mucho, unas horas. La acusación, decíamos, de alguien que pues probablemente ni siquiera iba a ser tomada serio su testimonio, ¿no? Y para empezarlo a negar, ¿no? Y antes de que cantara el gallo ya lo había negado 3 veces, que ese era un tema que seguramente lo había afligido mucho, sobre todo viendo el desenlace, ¿no? Seguramente tuvo un pesar muy grande y que Cristo mismo se ocupó en las actividades que hizo
una vez que resucitó, de restaurar a Pedro, ¿no? Entonces que veíamos que esta es una muestra de cómo una gran tribulación, una grande prueba que el propio Pedro no pasó, ¿no? O sea, que cayó y que negó a nuestro Señor, pues fue también restaurada por Dios, ¿no? O sea, la actividad, decíamos, el protagonista de esta gracia perseverante, no somos nosotros, sino es Dios actuando con nosotros, ¿no? Dios presente en nuestra vida, Dios haciendo la actividad que está prometida en este versículo que estamos revisando. Entonces, el día de hoy lo que vamos a revisar es ya propiamente cuáles son las 4 grandes acciones, los 4 grandes trabajos que Dios hace con los cristianos, y cómo se manifiesta su gracia perseverante. Entonces vamos a 1 de Pedro 5:10 para tomar el versículo e irlo analizando ya propiamente, ¿no? Pero sobre todo enfocándonos en las 4 acciones que están mencionadas al final, ¿no? Entonces dice 1 de Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a decir que la primera parte del estudio, la semana pasada, se enfocó en la primera parte del versículo, que es el que Dios permite estos padecimientos, pero estos padecimientos son por poco tiempo, ¿no? No sé si lo mencionamos, pero para la escala de Dios, la vida de cualquiera de nosotros es un instante, ¿no? Entonces, en realidad, en perspectiva, pues es también incluso en la perspectiva humana, o sea, en la historia de la humanidad, pues la vida que podamos tener nosotros es también un suspirito, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a nosotros nos puede parecer mucho traer un dolor de muelas 2 días, ¿no? Porque uno lo vive como si fuera una cosa eterna, ¿no? Pero la verdad es que es transitorio, ¿no? Y así todas las dificultades, ¿no?, que va permitiendo. Porque, en cambio, lo que nos espera una vez que dejemos este mundo físico y vayamos al reino de Dios y estemos con Él, lo que nos va a esperar es la eternidad, ¿no? Entonces, ese sí es mucho de tiempo, ¿no? Porque esa es parte de la promesa que alcanzamos con nuestra salvación. Entonces, la palabra plantea aquí de que estos padecimientos serán por un poco de tiempo. Yo también te digo, vívelo como una promesa cumplida, como una promesa que va a cumplir Dios, que esto a la larga te va a parecer un instante. Y bueno, velo en tu propia experiencia, ¿no? O sea, hay cosas que te han pasado que te parecen tremendas y que además te parecen que han durado mucho. Pero cuando las superas y han pasado unos años, las recuerdas, la verdad, como si fueran instantes, ¿no? Entonces, esa también es una perspectiva que viene del entendimiento de Dios de las cosas que son importantes y trascendentes. Entonces, yo lo que te diría es, no nos enfoquemos en la parte, vamos a decir, no grata de este versículo, que es la parte del padecimiento, de pruebas y tribulaciones, sino enfócate en el trabajo que quiere Dios. Y entonces tiene a lo mejor un significado diferente para ti y para tu vida cuando estés pasando por ellas, cuando estés pasando por pruebas, ¿no? Porque lo que vas a ver y lo que está prometido en este versículo es que Dios, en su gracia perseverante, va a realizar perfeccionamiento, afirmación, fortalecimiento y por fin te va a establecer, ¿no? Entonces, esas son las 4 actividades que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, en primer lugar, 1 de Pedro 5:10 habla de perfeccionar, ¿no? Aquí en griego la Biblia utiliza una palabra que se llama catartizo, así en el griego original, que significa tener algo completamente listo, o algo que estaba descompuesto, repararlo o ajustarlo, ¿sí? Y aparece 13 veces en la Biblia, ¿no? Se usa, por ejemplo, cuando
se habla de que había que remedar las redes, ¿no? O sea, las redes que están rotas, hay que volverlas a coser para que no dejen escapar los peces, ¿no? O sea, ahí se usaba este término de catartizo, ¿no? Pedro pues era pescador, entonces conocía y estaba familiarizado con el término de restaurar, ¿no? Unas redes. Veíamos el estudio pasado que pues eso mismo hizo Jesús con él, ¿no? Lo restauró cuando después de la resurrección a Pedro le pregunta en 3 ocasiones si lo amaba, ¿no? Y fueron esas 3 oportunidades que tuvo Pedro de reafirmarse de aquellas negaciones que había tenido, ¿no? Entonces, Pedro en su vida vio cómo se restaura esa red, ¿no? Que era su confianza, y yo te podría decir que de ahí vino el Pedro predicador y apóstol, ¿no? Posterior a Jesús. Seguramente después de restaurado fue otro Pedro, ¿no? Entonces, yo te diría, veamos la experiencia de Pedro para que tú, cuando pases por pruebas, por tribulaciones, por dificultades, tengas la confianza de que Dios trabajando contigo, si tú permites que Dios trabaje contigo, si tú no tienes oposición a que Dios trabaje contigo, vas a salir restaurado y también con capacidades que a lo mejor pensabas que no tenías, ¿no? ¿Sí? Porque acordémonos cómo era Pedro. Pedro era pescador muy echado para adelante y de reacciones muy, pues digamos, muy humanas, ¿no? Y posteriormente vemos, por ejemplo, en su carta, que hay todo un entendimiento del sufrimiento y de cómo Dios trabaja, ¿no? Las predicaciones que hay en Hechos también nos hablan de que ya Dios estaba trabajando fuertemente con él porque le está transformando el entendimiento, ¿no? Estaba ya teniendo una comprensión de temas espirituales, ¿no? Entonces, eso yo te digo, enfoquémonos en que cuando pasas por dificultades, lo primero que va a hacer Dios es perfeccionarte, ¿sí? A completarte, a restaurarte, para que seas capaz de hacer lo que Él quiere de ti, ¿sí? Veamos, por ejemplo, otros versículos. Veamos Santiago 1, versículo 4. Sí, dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. ¿Sí? Aquí es la misma noción, que no te falte algo y entonces te perfeccionas, ¿no? Yo te pregunto, hoy, así en este día de octubre del 2023, ¿te hace falta algo en carácter, en tu manera de ser? Seguramente sí, ¿no? A todos y cada uno de nosotros algo nos falta, ¿no? ¿Y cómo lo adquirimos? Curiosamente, en el plan de Dios es a través de las dificultades, ¿no? El versículo que acabamos de leer de Santiago nos habla de que la paciencia va a también trabajar en pro de que nosotros seamos perfeccionados por Dios, ¿no? Y es que, yo no sé ustedes, pero yo sí les digo que yo soy bien impaciente. O sea, quiero tener resueltos los problemas ya. Hace rato, algo piqué, algo le hice a mi teléfono y se me desconfiguró la app del banco. Y esto es como necesitaba pagar algo, estaba así, porque además me piden una clave que solo puse una vez y que tengo apuntada en un cuadernito y que no la tengo a la mano, entonces pruebo 4 combinaciones y entonces ahora ya no solo se me bloquea se me bloquea también el servicio, ¿no? Entonces hablo por teléfono al banco y empiezo a decirles que cómo lo resuelvo y me dicen, guarde la calma, ahorita le indicamos. Total que las instrucciones que me dieron eran circulares porque para poder destrabar una cosa necesitaba recordar la clave, para recordar la otra necesitaba encontrar el número del cliente,
que solo lo tengo en la casa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hizo Dios? Me dijo, pues paciencia, mano. O sea, cuando llegues a tu casa, lo resuelves, ¿no? Impaciente como soy, lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue correr a ver el cuadernito para resolver eso. Y de pronto caigo en cuenta que pues ya en ese momento ya no necesitaba hacer el gasto que estaba apurado en hacer antes, ¿no? Porque había pedido ayuda y ya con eso lo resolví, ¿no? Pero nuestra impaciencia, o sea, no sé ustedes, pero yo soy así. Entonces, ¿cómo trabaja Dios? Para que tengas paciencia, para que adquieras eso que te faltaba, pues dándote una dificultad en la que tienes que ponerla a prueba, ¿no? En la que tienes que pasar por ahí, ¿no? ¿Qué más te hace falta, no? Yo te diría, hoy en esta noche, al rato que estés en tu cama y solo, pregúntate, ¿qué me anda haciendo falta, no? Y el día que tengas una dificultad, no vaya a ser que te des cuenta de que eso que te hacía falta, pues estás poniéndola a prueba, o Dios está impulsando para que lo vayas consiguiendo, ¿no? No sé, cada quien tiene distintas temas, distintos problemas, distintas dolencias, por llamarlas de alguna forma, ¿no? Distintas cosas que nos faltan, ¿no? Bueno, entonces, primer mensaje del día de hoy, ¿no? La manera en que va a trabajar Dios es exponiéndote a eso para que puedas tú adquirirlo, ¿no? Y a esta actividad le va a llamar Dios perfeccionarte. Entonces, no sé si desde esta perspectiva se ven distintos los problemas. Están permitiéndolo Dios para que yo los pueda superar, para que yo pueda pasar por ellos, porque algo va a trabajar conmigo, ¿no? Algo que yo no tengo en la vista, pues va a procurar en mí y me va a perfeccionar, ¿no? Veamos también Efesios 6, versículos 10 y 11, ¿no? Efesios 6, versículos 10 y 11. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera en que tú puedes ayudar a que este perfeccionamiento sea mejor y más fácil, ¿no? Porque frente a esto va también a estar lo que también hablamos la semana pasada, ¿no? Una actividad del enemigo de poniéndote tentaciones. Y entonces yo creo que ahí también uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es cuando estamos ante una tentación distinta de cuando hay una dificultad que está permitiendo Dios para tu crecimiento, ¿no? O sea, en la tentación, de verdad, tú sabes que estás siendo atentado, porque hasta encuentras placer en acercarte a eso que no te conviene, ¿no? Y el acusador está ahí viendo. Hoy en día estaría con su celular grabándote, ¿no? Yo siempre digo que qué bueno que mis tonterías de joven las hice cuando no había celulares, con cámara, porque hubiera salido en los memes y en tanto video, ¿no? Por cosas tontas y absurdas que hacía, ¿no? Bueno, pero así actúa el acusador, ¿no? El enemigo Satanás, ¿no? Te pone en una situación, está esperando que tú caigas en la tentación y luego Entonces, para evitar eso, te tienes que poner la armadura de Dios, ¿no? La palabra de Dios es fuertísima, ¿no? El que conozca su voluntad, el que tengas una relación íntima, permanente, cotidiana, con Dios, ¿no? El que nutras tu interior con las cosas que son de Él, las cosas que provienen de Él, ¿no? No las cosas del mundo, ¿no? Todo eso te va a fortalecer y te va a ayudar también a distinguir la diferencia, ¿no? A distinguir estas dificultades que permite Dios para tu crecimiento de
otras que son tentaciones en donde a lo mejor hasta tú la vas propiciando, ¿no? Y te digo, un tip, encuentras gozo, placer en acercarte a ello, ¿no? Cada uno sabe cuáles son sus tentaciones, ¿no? Unas a los hombres nos entran mucho por los ojos, ¿no? A otras, por, no sé, algún otro sentido, ¿no? La piel, etcétera, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque Dios también te está dando herramientas, ¿no? Va a perfeccionarte, va a completar, va a seguir trabajando contigo, ¿no? Regresando a nuestro versículo, ¿no? Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, y después dice, afirme, ¿no? Afirmar. Aquí lo vamos a entender como una característica que va a trabajar Dios con nosotros, digamos con una actitud de defensa, ¿sí? En griego se usa la palabra esterizo, que significa en un diccionario confirmar o fortalecer, ¿no? ¿Sí? Confirmar o fortalecer, ¿no? O sea, lo que ya tiene ciertas características las va a fortalecer, les va a dar más fuerza a esas características. O sea, yo te diría aquí que lo que Dios hace en este trabajo es que tú tienes características que son agradables a Dios, ¿no? Tú, aunque no te lo hayas propuesto, tienes cosas orientadas también a veces a hacer lo correcto, ¿no? Tienes en diversos grados, no sé, más empatía con las personas, mejor don de gentes, hay quienes tienen facilidad para hacer reír a las personas, otros tienen más timidez para la palabra, pero su manera de mostrar el afecto es a través de hacer obras, ¿no? O sea, esas características que son buenas y correctas, incluso para cumplir con el mandato de compartir el Evangelio, Dios las va a confirmar, Dios las va a fortalecer, ¿no? Entonces también ahí se va mostrando esta actividad, ¿no? Y eso es lo que a ti te va a permitir también estar con una firmeza contra los ataques del enemigo, ¿no? ¿Sí? Nosotros con frecuencia nos preocupamos y nos consideramos débiles. Y en efecto, o sea, si estamos peleando en nuestras fuerzas, lo somos. Pero ¿qué tal si te digo que Dios lo que va a hacer es que aquello que tú sientes como una fortaleza, la va a multiplicar, la va a confirmar, la va a fortalecer? Y entonces, ¿qué más si te digo que tu fortaleza y tu confirmación va a venir cuando eliges el fundamento correcto? ¿Sí? Todos sabemos cuál es el mejor fundamento de nuestra vida. Jesucristo, una roca, ¿no? Entonces, va a trabajar a partir de que tú hagas decisión de considerar a Jesús el centro de tu vida, el soberano y señor de tu vida, el que ocupa el trono. Cuando tú tomas esa decisión, estás poniendo un cimiento. Y yo creo que es una actividad trascendente en la vida del cristiano, ¿sí? Reconocer la soberanía de Dios y declararlo el Señor de tu vida. Te digo, es como si del edificio que vas a construir, de tu vida cristiana, elegiste el material con el que vas a fundar el edificio, el cimiento, ¿no? Haciendo esa decisión, la promesa es que Dios te va a confirmar y va a fortalecerte. Y va a fortalecer lo que vas construyendo, ¿no? Y así es como vamos a poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Pensemos otra vez en lo que platicábamos hace un rato de Pedro, ¿no? Si su cimiento hubiera sido firme,
creyendo por completo en lo que había ya profetizado y anunciado Jesús. Pues digo, Jesús siendo humano y todo esto, pero si lo hubiera completamente creído, es muy probable que entonces no hubiera hecho la negación, porque estaba la fe en eso que había profetizado Jesús, ¿no? Lo que demostramos es que, o lo que podemos ver ahí es que el fundamento no era Jesús todavía en su vida, ¿no? Sino sus fuerzas, sus capacidades, lo que él podía lograr y conseguir, ¿no? Y entonces cuando se ve denunciado por la sirviente que dice, él andaba con Jesús, pues el cimiento se cayó, ¿no? Y él mismo lo derrumba, ¿no? Entonces, lo que yo te digo es, hoy sé consciente de que cuando tú eliges y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, pones el cimiento y lo que va a realizar Dios en tu vida es fortalecer ese cimiento, ¿sí? También sabemos que va a realizar Satanás ataques, ¿no? Pero ese cimiento no va a permitir que el edificio se caiga, ¿no? Y entonces vas a poder salir avante de cualquiera de estas pruebas y dificultades en las que vivas, ¿no? Siempre que tengas el cimiento correcto, ¿no? La tercera palabra es del versículo de Primera de Pedro 5:10, es después de perfeccionar y afirmar, el de fortalecer, ¿sí? Aquí es una palabra distinta y está bien curiosa, se llama en griego original, la palabra es steno, que es una especie de sinónimo de confirmar y fortalecer, pero más bien referido a adquirir conocimiento y poder espiritual. Está interesante, ¿no? La definición esta del diccionario. Y lo curioso es que solo se usa en este versículo, en el original. Entonces, por eso podemos decir que aunque sean sinónimos, afirmar y fortalecer son con un contenido distinto, ¿no? Aquí la promesa de Dios va más allá de solamente mantenerte fuerte para ser potente para resistir embestidas de las tribulaciones y del enemigo, ¿no? Aquí va un paso más allá. Entonces veamos Primera de Pedro 5:9, ¿sí? Que es un versículo antes del que estamos analizando. Versículo 5:9 de Primera de Pedro. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿no? O sea, resistid firmes en la fe, ¿no? ¿Qué nos está diciendo aquí? No resistas en tus fuerzas, no resistas en tus capacidades, no resistas en tus potencias. A lo mejor tienes muchas, ¿no? A lo mejor eres de los boxeadores que resisten muchos golpes, ¿no? Ahorita en una conversación también con amigos hablamos de boxeadores, ¿no? Y ustedes recordarán la película esa famosa de Rocky, ¿no? Pues ese boxeador ganaba porque cansaba a los otros porque se cansaban de golpearlo, ¿no? Porque recibía mucho castigo. A lo mejor eres ese, pero no debes resistir en esas fuerzas, ¿no? Debes resistir en la fe en Cristo, ¿no? Y entonces, al tener esa fe firme, no solamente eres capaz de resistir, sino de ir un poco más allá. Y ya esto se convierte en una actividad, vamos a decir, ofensiva, ¿no? La semana pasada hablábamos y hacía yo la alegoría como de estar en un equipo en donde hay unos rivales y tienes un esquema y fortalezas y bla, bla, y estábamos en el equipo correcto. ¿Sí recordarán eso? Pues aquí avanzamos en la misma idea, ¿no? O sea, aquí Dios te está diciendo que va a trabajar contigo en tus capacidades de defensa,
para que no te metan puntos, pero también en las capacidades en las que tú logres conseguir puntos, ¿no? Aquí, estando resistiendo firmes en la fe, lo que nos va a dar Dios es la posibilidad de ir ganando el terreno en la cosa que es prioritaria y importante para Dios, que es que tú vayas diciendo con tu vida, tu testimonio, el que puedas compartirle a otras personas, tuve esta dificultad, pasé por ella y siempre me sostuvo Dios, ¿sí? Y ese testimonio también es muy fuerte para ganar terreno en el reino de Dios, para que otras personas lo vean, porque en el mundo, ¿quién no tiene dificultades? ¿No? A veces les avergüenza y no las cuentan, ¿no? Pero pasan por ellas. Cuando tú cuentas que como cristiano vives las dificultades, las pruebas y las tentaciones de manera muy diferente a como las vive el mundo, es un testimonio que puede ser interesante para otra persona, ¿no? Yo te platico cuando vine a las primeras predicaciones, un poquito más de tiempo después empecé a llevar discipulado con Rogelio. En las pláticas que teníamos, él nos decía, a mí y a otro amigo que íbamos al discipulado, ciertamente dificultades por las que él estaba pasando, ¿no? Pedía que oráramos por él. Y yo decía, pues esto está muy raro, o sea, ¿cómo? O sea, en lugar de que me pida, pues que si conozco a alguien que le pueda ayudar con tal cosa, ¿no? Pues te piden que ore. O sea, locura, ¿no? Pero a veces lo que hace el cristiano está pidiendo que oremos, resistiendo en la fe, ¿no? O sea, cuando tú le pides a alguien que ore por ti y esa persona ora por ti, híjole, estamos incrementando nuestra fortaleza, ¿no? No porque estén cambiando de manera mágica las cosas, sino porque nuestro entendimiento de los problemas es radicalmente diferente al que tiene el mundo, porque estamos confiando en Dios, porque sabemos que la solución la tiene Dios y no algo que hagamos, algo que nos inventemos, algo que nos vaya a ocurrir, ¿no? Y de pronto sí, suceden cosas que para el mundo son, y le llaman milagros, ¿no? Pero pues nosotros sabemos que los milagros son la cosa cotidiana en la vida, en nuestra vida cuando estamos con Dios, ¿no? Y de pronto, pum, aquello que nos preocupaba nos deja de preocupar. Porque Dios nos hizo dormir bien esa noche, ¿no? Y al día siguiente, el escenario horrible que pensamos que íbamos a enfrentar, lo vemos menos horrible, ¿no? Y de pronto, pues Dios empieza a mover piezas y las cosas empiezan a tener un cauce de solución, ¿no? Porque apuntamos de manera correcta a resistir en la fe, ¿no? Que es muy diferente a cómo lo enfrenta el mundo, ¿no? El mundo ve la manera de darle la vuelta a las cosas, de violar la ley, de que esto no me toque, echarle la culpa a otro, etcétera, ¿no? El cristiano lo vive diferente, ¿no? Y ese testimonio es también ofensivo en el sentido de que te va a permitir conseguir que el equipo en el que estamos consiga puntos en esto de ganar almas, ¿no? En esto de compartir el evangelio y de que le haga sentido a la gente el que es bueno para su vida, indispensable para su vida, prioritario para su vida, reconciliarse con Dios, ¿no? Entonces, eso también, yo te digo, apropiatelo, porque es algo que además ya hemos ido viviendo, ¿no? Ya hemos ido experimentando, ¿no? Yo les he platicado aquí que, pues yo creo que desde que, por lo menos del 2017 para acá, en mi trabajo yo he enfrentado casi de cotidiano cada 3 meses más o menos, procesos de cambio, de despidos, de bla, 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 ¿no? Y pues sí, ciertamente algunas veces te preocupan más que otras, algunas veces ves, como dicen, las balas pasar más cerca, ¿no? ¿Sí? Pero es trascendente el cómo te ven pasar por eso.
a diferencia de otras personas que no son cristianas, que realmente están viviendo un grave problema, ¿no? O sea, hay gente que, les digo, pierde el pelo, ¿no? Por el estrés, ¿no? O que se deshace el estómago, ¿no? O que va de un padecimiento en otro, ¿no? Somatizando todo lo que trae, ¿no? Y pues te ven a ti diferente, ¿no? Porque pues confías en Dios, voy a orar por ti, ese tipo de cosas empiezan a dar un testimonio distinto, ¿no? Y de pronto ya te empiezan a preguntar, ¿no? Les he platicado de mi amigo, ¿no? De Mario, ¿no? Poco a poco se va viendo el trabajo que hay de Dios, ¿no? En su vida, ¿no? Tiene intereses, ¿no? A partir de eso, ¿no? ¿De qué? De que te ha dado unos elementos ofensivos, ¿no? Dios, en este caso, fortalecerte, ¿no? Entonces, el mensaje aquí con la palabra fortalecer es que no podemos tener esta actividad ofensiva en nuestro testimonio sin la intervención de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, las tres actividades que hemos visto, perfeccionar, afirmar y fortalecer, todas son mérito de Dios, ¿no? La manera en que nosotros podemos actuar es favoreciendo y facilitando, ¿no? Como decía hace un rato, cooperando con Él, ¿no? Y bueno, la cuarta actividad es la que está en la palabra final del versículo de 1 de Pedro 5:10, que es y establezca, ¿no? Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Igualmente, les platico qué palabra original usa el griego de la Biblia del Nuevo Testamento. Esta palabra es temelio. Aquí, fíjense, significa consolidar, fundar o asentar, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta palabra consolidar, porque yo la uso de pronto en mis temas del trabajo, cuando le quiero decir a alguien que no es que le vamos a dar continuidad a este proyecto, sino que lo vamos a consolidar, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que le pongas dinero a este proyecto porque lo vamos a hacer por primera vez. Yo te estoy diciendo que lo vamos a hacer de la mejor forma posible. Lo vamos a consolidar para que además dure mucho tiempo, ¿no? O sea, consolidar es algo que ya cobró firmeza, que tiene permanencia y que va a estar ahí, ¿no? Te voy a consolidar, ¿no? Cuando Dios está diciendo, y te va a establecer, está diciendo que te va a, de veras, colocar en el lugar en el que debes, en el lugar que tiene Él pensado para ti, ¿no? Te va a establecer. Yo te pregunto, ¿cómo te gustaría que Dios te estableciera? ¿Cómo qué? ¿Sí? Miriam y yo cuando nos casamos y empezamos a hablar de, bueno, ¿y qué sigue, no? Después de que te casas, ¿qué sigue, no? Pues obvio pensamos en tener hijos, ¿no? Y bueno, y después la pregunta es ¿cuántos, no? Y después de que los críes, crezcan, tomen sus caminos, ¿qué sigue, no? Y así, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Cuál es el plan, no? Después de que cumplas estas cosas que Dios quiere en tu vida, ¿qué sigue, no? ¿Cómo te vas a establecer como cristiano? O sea, ¿cuál va a ser tu misión en esta vida, no? Y lo que quiere Dios, pues es algo que hemos venido, dice y dice. Quiere que tú cumplas con el mandato de compartir el Evangelio en todas las oportunidades que tengas. Y yo te pregunto, ¿está en tu plan el dedicarte sin distracciones a compartir el Evangelio? ¿No? Porque seguramente eso es lo que más le va a dar gusto a Dios, ¿no? Nos vislumbramos ahí.
Lo que sí te garantizo es que Dios sí tiene pensado que eso puedes hacerlo, ¿no? Sí nos va a establecer de manera que vamos a cumplir con eso, que es lo que Él quiere, ¿no? Entonces, confía en ello, ¿no? O sea, te va a colocar en el lugar que quiere para ti, haciendo la misión que Él quiere para ti, ¿no? Y va a utilizar esto de fortalecer en las características correctas y buenas que tienes, ¿no? Y te va a dar la oportunidad de conseguir almas a través de esta actividad de fortalecimiento desde el punto de vista ofensivo, ¿no? O sea, de ganar almas, ¿no? ¿Sí? Veamos, por ejemplo, qué nos dice Romanos 5, versículos 3 y al 5. Romanos 5, versículos 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Aquí, bueno, pues lo que vemos es una síntesis como de este trabajo que Dios realiza con nosotros, ¿no? O sea, como los pasos que va siguiendo en este trabajo que estamos hablando, ¿no? Decíamos que algo que hace Dios con nosotros es darnos en varias ocasiones el mensaje de que algo que tú necesitas en tu vida es paciencia, ¿no? Les digo, yo creo que, no sé ustedes, pero yo no conozco a alguien que sea paciente, porque hasta los pacientes tienen sus momentos de impaciencia, ¿no? Y entonces las tribulaciones son para eso, ¿no? Dice, la paciencia produce prueba, la prueba esperanza. Y eso es lo que te debe dar tranquilidad, ¿no? Tenemos esperanza porque tenemos certeza. O sea, la esperanza que tiene el cristiano no es una esperanza que llamamos en México sueño guajiro, ¿no? De algo que sabes que no se va a realizar porque no vas a hacer nada para conseguirlo. O sea, por eso le llamamos sueño guajiro, ¿no? Porque queremos que algo acontezca, pero no estamos dispuestos a tomar acción, ¿no? En el caso del cristiano, tiene esperanza y confía en ella porque sabe que Dios va a trabajar contigo, ¿no? Porque así está prometido en 1 de Pedro 5:10, ¿no? De 4 maneras: perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer, ¿no? Eso va a hacer Dios contigo, ¿no? Entonces, lo que vemos en esto es que es una manifestación de la gloria de Dios, el que desde que tú consigues la salvación, de manera perseverante, con una actividad que no va a detenerse, va a realizar estas 4 acciones contigo, ¿no? Veamos, por ejemplo, Salmos 24, versículos 9 y 10. ¿Sí? Salmos 24. Y 10, dice 24, 9 y 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, ¿no? De esta gloria que es perseverante, ¿no? Ve a Dios como eso, ¿no? Como el que te da esta gracia, esta gloria, esta promesa de salvación cumplida, pero además
cumplida de manera permanente en tu vida, ¿no? Entonces yo también hoy te invito a que reflexionemos y que cada quien lo haga en su espacio, en su tiempo devocional, en lo que ha venido trabajando, ¿no? Porque eras muy distinto el día que hiciste decisión por Cristo, ¿no? El día que viniste a una predicación y algo te hizo clic, eras muy distinto. Y los días que siguieron, tenías a lo mejor entusiasmo, querías conocer, empezaste a preguntar, alguien te dio una Biblia y empezaste a leer y empezaste a transformarte. Y cómo Dios te ha perfeccionado, afirmado, fortalecido, ¿no? Y a dónde te va a ir a establecer, o sea, qué va a realizar contigo, ¿no? Yo siempre soy muy reacio a hacer la lista de los propósitos al principio del año, ¿no? Soy de esas personas que digo, oh, ya van a empezar con la lista de propósitos y hasta evado, ¿no? Pero sí vale la pena hacer esta lista en esos términos, en los términos de reconocer qué hace falta que Dios te perfeccione, ¿no? Un chorro de cosas por ahí dicen, ¿no? Cómo ha venido afirmándote en términos de poner el cimiento correcto para que los vendavales no te tumben, ¿no? Cómo te ha fortalecido para que ya puedas trabajar para ganar almas, ¿no? Y por último, ¿dónde te va a poner Dios? O sea, ¿qué te va a poner a hacer cuando las actividades de la vida humana vayan cumpliéndose, ¿no? O sea, ¿dónde te vislumbras en los próximos 5 años, los próximos 10 años? ¿Cuál va a ser tu actividad, ¿no? ¿Te vas a estar en las cosas del mundo o vas a estar en las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo vas a estar dedicado a una cosa y a la otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un poco el mensaje del día de hoy. Y es el estudio que teníamos preparado el día de hoy, con la invitación a que reflexionemos sobre estos temas, ¿no? Que a mí me parecen muy, muy, muy importantes, porque estos 4 cosas la vas viendo en tu vida, ¿no? O sea, esa sí te puedo decir que a lo mejor no lo reflexionamos, pero Dios está trabajando incansablemente todos los días, de manera perseverante, ¿no? Entonces, por eso el estudio del día, la semana pasada y el día de hoy se llama así, gracia perseverante, ¿sí? Una actividad que es mérito de Dios, ¿no? Por completo y en exclusiva, ¿no? Y que tiene manifestaciones, ¿no? En la manera en que cambia tu vida, ¿no? Te decía yo en varias ocasiones que pues, yo no me hubiera imaginado, nunca me hubiera imaginado haber estado en el equipo contrario y de pronto ahora compartir un estudio. O sea, impensable, ¿no? Impensable. Pues nada más se puede hacer porque Dios ha estado trabajando en el corazón, en la mente de una persona, ¿no? Y pues yo espero que siga haciéndolo, o sea, lo va a seguir haciendo y hay que aferrarse a que estas promesas van a ser cumplidas. Hay que adquirir confianza en ello, reconocer aquí esas promesas y relajarnos, ¿no? Esas cosas que nos están preocupando, pongámoslos en suspenso un ratito, confiando en que Dios va a cumplir esta obra, ¿no? Y la obra, pues también somos parte de nosotros, ¿no? Entonces confiemos en eso. Todo va a tener su lugar, su momento, su tiempo y se va a cumplir la buena voluntad de Dios, ¿no? Entonces, si les parece bien, oramos para concluir la predicación y pues seguimos aquí reunidos, ¿sí? Padre bendito, te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos que tú sigas trabajando con nosotros, tú sigas realizando estas 4 actividades, que tú, Padre, trabajes fuerte con aquello que nos falte, que tú nos sigas fortaleciendo, que el cimiento que tenemos seas tú, que seas la roca sobre la que fundamos el edificio de nuestra vida, que
esa roca es la que va a permanecer y que teniéndote a ti tenemos todo para sobreponernos a los ataques del mundo, a los ataques del enemigo y a los acontecimientos que vengan. Te pedimos, Padre, que ese cimiento esté siempre en nuestra vida. Segundo, Padre, también te queremos pedir que tú nos des estas capacidades, esta facilidad de palabra, el mensaje de compartir las verdades de la Biblia, el mensaje de salvación, que esté en nuestra mente, en nuestra boca, que lo tengamos preparado y que sea fácil para nosotros expresarlo, en nuestra manera de comunicar, Padre, que podamos utilizar eso para que tu reino se expanda, más personas te conozcan, más personas alcancen salvación. Y Padre, te pedimos que ese futuro, ese lugar en el que tú nos quieres colocar muchos años adelante, tú lo prepares así con esta perseverancia que siempre has mostrado con nosotros, y que también, Padre, nos lo hagas ver, entender, para que también hagamos la cooperación que nos toque hacer para poder llegar a ese lugar, Padre, ¿no? No queremos ser especiales, no queremos ser ejemplo, no queremos nada, sino queremos servirte, Padre, que sea tu voluntad la que prevalezca, que sea tu soberanía la que gobierne todo y que lo que hagamos sea pues agradable a tus ojos, Padre. Te pedimos, Padre, todo esto, pero principalmente te agradecemos que tu gracia sea así de perseverante con nosotros, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.